Muy bien. Hermanas, hermanos, amigos, amigas, el Perú está viviendo momentos bien críticos. Y yo diría, sobre todo, el Perú profundo está viviendo momentos bien emotivos, bien emocionantes. Ese Perú profundo completamente olvidado por la historia del Perú, por esa historia republicana y ese periodo de dominación en la invasión española. En estos momentos está viviendo momentos bien, en estos momentos está viviendo días bien críticos, bien difíciles, en donde se está jugando su futuro, justamente, el futuro de nosotros, de aquellos que somos del Perú profundo. Se está jugando entre los que quieren porque ese Perú profundo salga adelante, se reequilibre la sociedad o que simplemente se continúe con la misma situación de dominación y explotación de nuestros hermanos. Son momentos bien, bien cruciales. Son días de grandes decisiones. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, estimados hermanos. Como decíamos, hermanos, estos días, y sobre todo el 28 de julio, será un día que va a pasar a la historia, porque es muy probable que en estos días va a cambiar el destino de ese Perú profundo. No digamos del Perú en su totalidad, porque quienes han gobernado el Perú en estos siglos de democracia republicana ha sido un pequeño número de personas, de familias, que han usufructuado de la riqueza creada por la totalidad del pueblo peruano, de los 34 millones de habitantes, y encima por los legados que nos han dejado los pueblos originarios del Tahuantinsuyo. De todo eso, ellos se han beneficiado holgadamente, pero ya todo llega a su fin. El Perú profundo abre los ojos y realiza lo que ustedes están conociendo, la gran insurgencia. Y no ha sido una insurgencia motivada por los partidos políticos, que ahora lo vemos con suma claridad, completamente traidores y muy acomedidos cuando se trata de sus propios intereses personales, de grupo, de familia, de partido. Entonces, esta gran insurgencia nace de una autoconvocatoria de las mismas personas de ese Perú profundo y nace precisamente en los pueblos del sur, en los lugares más olvidados del Perú, en donde de los niños de 5 años para abajo, hasta los 5 años, de 10 niños, los 10 están desnutridos, los 10 sufren de anemia. No podemos vivir en un país así, en esas condiciones, en donde tiene tantas riquezas y su población vive en la miseria. Eso tenemos que cambiarlo. Pero para cambiarlo, indudablemente necesitamos tener las ideas claras sobre nuestra realidad nacional y sobre cómo podemos transformarlo. Pero ya sabemos, estos días, y sobre todo el 28 de julio, será un día memorable para ese Perú profundo. Las personas de Perú profundo, nuestros hermanos, todos se están congregando en Lima para hacer el gran deslinde, porque se ha tomado a la capital, que ha sido la capital del virreinato, que ha sido y que sigue siendo la capital de la República hasta ahora, y esperemos que eso se modifique.
porque toda la riqueza que se crea en el Perú profundo, que se crea en todo el Perú, se concentra en Lima, se goza en Lima, se beneficia en Lima. Esa Lima no es la Lima completa, que conocemos que existen grandes conos, los conos del norte, del sur, los conos como los de Comas, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, todos esos conos en donde hay millones de personas que están alrededor del cercado de Lima y ellos no son los que se benefician precisamente de esa riqueza. Cuando hablamos de Lima, no estamos hablando de un pequeño número de personas y de familias que son ellas las que se benefician de la casi integralidad del trabajo de los 33 millones de habitantes del país. Entonces, eso en estos días se va a definir. En estos días el Perú profundo de más en más se congrega en Lima y con fuerza va a exigir, primero, que su presidente en ejercicio es Pedro Castillo y tiene que salir de la prisión. Tiene que salir de la prisión y retomar su puesto para el cual fue elegido por ese Perú profundo. Todos ellos reclaman la liberación de Pedro Castillo y eso se debe dar en estos días para que se vuelva a vivir un clima de por lo menos un Estado de Derecho, de por lo menos poner en prueba a esa Constitución del 93, de por lo menos respetar ese Estado de Derecho instaurado por Fujimori. No estamos hablando ya de democracia, porque hemos dicho que la democracia nunca la hemos vivido en el país y que no podemos hablar de recuperar la democracia. Lo que vamos a hacer es todos juntos, con ese Perú profundo que se ha levantado, es construir una nueva sociedad y una nueva economía, ¿no? Entonces, esto es lo que se está gestando y va a eclosionar en estos días. En estos días, con fuerza, ese Perú profundo en las calles de Lima va a reclamar la liberación de Pedro Castillo y un cambio en el destino de las personas. Y debemos hacer cuidado justamente porque son momentos de grandes decisiones. Y ya los partidos políticos de la llamada famosa izquierda y por supuesto de los otros, de la derecha, están pidiendo adelanto de elecciones. Que caiga Dina Boluarte e inmediatamente un adelanto de elecciones. Y con ese objeto incluso ya prepararon a la nueva mesa directiva del Congreso. Para que no caiga tan mal a las personas, han puesto en la cabeza a uno de los compañeros de la familia Acuña. Pero hoy bien sabemos que esa mesa directiva está bien supeditada a los dictados de Keiko, de la familia Fujimori. Y en ese miserable camino ha ingresado Cerrón y su familia. Ustedes estarán viendo de que al Perú lo están gobernando familias, que se organizan partidos políticos con nombre propio y que han disfrutado de esta mal llamada democracia representativa. Todo eso tiene que terminar. Tenemos que pasar a un nuevo tipo de democracia. Tenemos que pasar a una nueva forma de administrar y gestionar nuestros propios recursos. De lo único que nos hemos estado preocupando durante esta república, luego de la famosa independencia, nos hemos estado preocupando de un desarrollo individual para llegar a ser, porque en los tiempos del virreinato, del gamonalismo, todas las personas estaban impedidas incluso de ir a la escuela. Una vez que surge la república, la independencia, por lo menos ya comenzamos a ir a la escuela y hemos logrado ser doctores en alguna disciplina. Pero es un desarrollo individual, no es el desarrollo colectivo. Por eso es que nuestra sociedad sufre, porque hasta ahora ni siquiera sabemos lo que es desarrollo colectivo, ni siquiera sabemos cómo se gestionan los bienes que pertenecen al país. Nosotros del Perú profundo no lo sabemos, ellos sí lo saben y de eso han gozado todo este tiempo. Y es por eso que cada vez que levanta la voz, la mirada, lo del Perú profundo, lo matan, lo acribillan, lo torturan, lo persiguen, lo denigran. Entonces eso tiene que cambiar. Y en estos días son momentos decisivos de grandes decisiones. Y sobre todo el 28 de julio será un momento que necesariamente va a ser reconocido en nuestra historia como el que fue el inicio de una gran transformación en el país. Ese es el anhelo del Perú profundo, como les decía.
Pero hay fuerzas de la derecha y de la izquierda que nos quieren lanzar a ese Perú profundo, hacia caminos que son de vuelta al pasado o simplemente del continuismo. Están, por ejemplo, pidiendo adelanto de elecciones, que caiga Dina e inmediatamente adelanto de elecciones. En estas condiciones que vive el Perú, ¿qué significa adelanto de elecciones? Simplemente el continuismo de los grupos de poder, el continuismo de los partidos políticos completamente corruptos, el continuismo de un Congreso miserable, lacayo, triste en su historia, el continuismo de un poder judicial que está totalmente comprometido con las mafias y de todo tipo. Entonces eso, pues indudablemente tiene que terminar. Y para eso es necesario aclarar nuestra mente y evitar caminos sinuosos como aquellos que nos están proponiendo entre el adelanto de las elecciones. Dina, la asesina, tiene que caer, va a caer, pero que su consecuencia inmediata no sea un adelanto de elecciones. Su consecuencia inmediata debería ser, y tiene que ser, la liberación de Pedro Castillo y que vuelva a asumir sus funciones. Y a ese Pedro Castillo, llamémosle segunda generación, tiene que ser alguien que ya tome en cuenta al pueblo que lo ha elegido y que ya no trance con la derecha y que comience a preparar el sendero para la gran transformación. Y tiene que comenzar a aprender lo que significa transformación. Ya no puede continuar apoyándose en la derecha y jugando con la derecha en su gobierno y haciendo lo que lo hemos visto en estos años con Aníbal el Caníbal, Consejo de Ministros para decir que está con el pueblo. En realidad era simplemente engañifas, de que hay una descentralización. No había nada de descentralización ni de inicio de transformación, todo lo contrario. Era el continuismo de toda esa política miserable que ha existido durante toda la República. Bien, hermanos, ese es el camino que nos está trazado y es el camino en que nosotros deberíamos elegir como el Perú profundo, sacar a Pedro Castillo de la prisión, que ponerlo en su gobierno y exigirle que inicie el proceso de transformación, exigirle que aprenda a caminar en esa senda, indudablemente para el cual no ha sido formado, pero está el Perú profundo para enseñarle por dónde debe caminar. Y somos nosotros todos los que estaremos mucho más atentos de ese Pedro Castillo que no supo realmente apoyarse en ese Perú profundo que lo eligió. Hermanos, esta es nuestra gran coyuntura del momento y este es el momento de las grandes decisiones en donde debemos alejar a los caminos tortuosos que nos llevan hacia el continuismo y buscar ese camino de la gran transformación. Pero para ello, indudablemente, tenemos que prepararnos. Tenemos que aclarar nuestras mentes. Y ese es el objetivo de este canal. En este canal, lo que vamos a tratar es de orientarnos, esclarecernos la senda por el cual vamos e iremos hacia la transformación. Esto es importante. Importante que discutamos entre nosotros cómo es ese camino para llegar a cambiar nuestras vidas, para generar una nueva sociedad en igualdad de oportunidades, para generar una nueva economía que esté dirigida a satisfacer la necesidad de los 34 millones de habitantes del país y no solamente de 4 o 5 familias. Eso lo tenemos que aprender, lo tenemos que entender y lo tenemos que practicar, hermanos.
Así es, hermano. El pueblo repudia a Dina Boluarte, pero no caigamos en el juego de aquellos que nos están induciendo hacia unas elecciones inmediatas. Las elecciones inmediatas son simple y llanamente una vuelta al pasado, un continuismo de lo que significa el manejo del país por los grandes poderes fácticos y por políticos corruptos, por un Congreso miserable, por un jefe de gobierno que indudablemente también está al servicio de los poderes fácticos. Tenemos que cambiar, elegir gobernantes que sepan orientarnos hacia el futuro. Y esto es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de comprender esta situación. Ahí hemos iniciado hablando de la democracia. Y sobre todo con ese eslogan que se estaba caminando en las calles, que los hermanos mismos lo portaban y que decía, vamos a recuperar o recuperemos la democracia. Y eso no puede ser, porque si acá nunca se ha vivido en democracia. En el Perú nunca se ha vivido en democracia. Durante toda la época de la invasión española no había democracia. Durante toda la época de la República tampoco. Entonces, ¿en qué momento, por qué podríamos decir nosotros que vamos a volver a la democracia? Lo que más bien nos compete es decir, construir una democracia. Y para eso hay que entender qué es democracia. Y la definición que nos aproxima más a la democracia es precisamente la de Abraham Lincoln, que vivió una época bien importante de Estados Unidos, la del siglo XIX, en donde como resultado de una gran batalla entre ellos mismos, entre los Estados Unidos del Norte y los Estados Unidos del Sur, y luego lo que los del Norte lograron su victoria ante los estados del sur esclavistas, Lincoln lanza esa frase célebre que hay que analizarla y hay que ver hasta dónde es importante para nosotros y si eso es realmente democracia. Entonces él decía, democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. O sea, el elemento central es el pueblo. El elemento central es el que el pueblo hace todo y todo lo construye y todo es para él en forma directa. Pero nosotros en la escuela y en la vida real nos han enseñado a definir esta noción de democracia, pero a practicar otra, la democracia representativa. Esa democracia representativa en donde tenemos que elegir a representantes del pueblo, nos dicen, pero nosotros con la experiencia práctica hemos visto que aquellos que elegimos nosotros, es cierto, pero que no son los representantes del pueblo, son los representantes de los grupos que financiaron su campaña, de los poderes fácticos, de aquellos que manejan la economía actualmente. Entonces, ahí hay un engaño en el cual nosotros hemos caído durante todo el periodo de la República y no hemos podido esclarecer nuestras mentes. Pero esa es una definición desde el punto de vista político. Y es por eso que nos lanzan incluso a decir una nueva constitución o una asamblea constituyente para resolver los problemas, cuando es solamente político. Esas definiciones trasuntan una realidad. Y esa fue la declaración la definición que nos dio Lincoln. Esa definición de Lincoln trasuntaba la realidad de la época de Estados Unidos en 1863, en donde la actividad económica era manejada prácticamente en su casi totalidad por micro y pequeños empresarios, muy pocos todavía medianos empresarios. Había una igualdad de condiciones, había una igualdad entre todos los habitantes. Y esto es lo que le permitió dar esa definición de que la democracia es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ese fue un momento histórico de Estados Unidos. Pero luego hemos visto que más tarde Estados Unidos se convierte en el gendarme del mundo, en donde hay unos pequeños grupos de poder que
no solamente se han apropiado de la riqueza de Estados Unidos, sino la del mundo. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? ¿En dónde radica eso? Entonces decíamos nosotros que incluso a nosotros nos enseñan a que podemos resolver el asunto a partir de la educación. Yo le mostré que la educación es importante, hay una educación de cierta naturaleza para la nueva manera de trabajar, que es importante llegar a ser doctores, pero doctores en la práctica, creando cosas, inventando cosas, pero no doctores de cartón. Entonces necesitamos ese tipo de educación para producir, mejor elaborar bienes. Pero para la satisfacción de las personas es otro asunto. La satisfacción de las personas, para que exista una igualdad de oportunidades entre las personas, es necesario que todos tengan en su bolsillo una más o menos igualdad de recursos financieros, recursos económicos, recursos monetarios. Esto es lo que, cuando Lincoln ve esa cosa real, práctica, es que le sale esa definición. Pero nosotros aprendemos una definición sin ponernos en relación con nuestra realidad. Nuestra realidad es tremenda, en donde poquísimos tienen todo y la casi absoluta mayoría no tiene nada. Entonces de ahí no puede salir, de esa realidad no puede salir democracia, no podemos hablar de democracia. Entonces tenemos que construir nosotros una democracia, construir una economía que nos permita hablar de democracia. Pero mientras no construyamos una economía que nos dé la igualdad de oportunidades, no podemos hablar de democracia. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de desarrollar en estos días. Y vamos a tratar de desarrollarlo a lo largo de la existencia de este canal. Bueno, fíjense, acá tenemos nosotros unas gráficas que los he preparado para conversar este tema, y ya en un video precedente habíamos hablado de que hoy día estamos viviendo una economía de mercado, una economía que se maneja a través del mercado. Ya no es la economía que se manejaba en la época de los periodos tahuantinsuyanos, con la chaquitaglia. Es una economía que se manejaba con la chaquitaglia y nos daba una economía de autoconsumo. Se producía papas y consumíamos la totalidad de nuestra producción de papas. Hoy día no. Hoy día se produce zapatos y se vende en el mercado la totalidad de zapatos. Producimos carros y se vende la totalidad de los carros producidos en el mercado. O sea, esa es una economía de mercado el que estamos viviendo. Y es una economía de mercado que ya tiene varios siglos y que se ha impuesto en el mundo. Entonces es una forma de trabajar muy diferente a la época de los pueblos del Tahuantinsuyo, que es importante tomarlo en consideración para entender nuestra realidad, porque sobre esa base es que se ha estructurado nuestra realidad. Y el elemento fundamental, o lo que digo, la unidad celular de una economía de mercado es la empresa. Por eso es que existe, para desarrollar la totalidad de las actividades económicas, existen millones de empresas. Millones de empresas. En el caso nada más del Perú, que es una economía bastante débil, dicen ellos, emergente, tenemos más de 3 millones de empresas. En Estados Unidos tienen más de 8 millones de empresas. Son millones de empresas. Y es así como se organiza la economía. Y no porque hay una cantidad inmensa de empresas que no hay coordinación. Hay plena coordinación, hay plena fluidez, porque hay elementos que lo facilitan, como la moneda, como el precio, como la calidad, las preferencias del consumidor y del productor. Esa es la manera de trabajar. Entonces, la unidad fundamental de esta economía es la empresa. Y hay que analizarla. Vayamos por ahí para ver si por ahí encontramos una salida a la que Lincoln no nos lo facilita. Nos dio una excelente definición que trasuntaba de esa realidad superficial que vio en ese momento
pero luego vimos que esa realidad evoluciona hacia grupos de poder omnipotentes a nivel mundial. Entonces hay que explicarnos qué es lo que estaba escondido en esa realidad que permitió que aquellas microempresas que fueron a un momento resultaron siendo las multinacionales. Entonces eso es lo que hay que tratar de entender. ¿Cómo es que una economía altamente llena de micro y pequeños empresarios resultan unas cuantas empresas que son las que manejan la economía a nivel mundial? Entonces yo pienso hacer la aproximación, en realidad le he hecho esa aproximación y he desarrollado la teoría del cambio en base a esta forma de interpretación del tema. Volviendo a lo esencial, ¿qué es la empresa? ¿Qué es la unidad celular de una economía de mercado? Y esta unidad celular, la empresa, tiene esos tres componentes que habíamos estado conversando en un video precedente. La empresa tiene necesidad de contar con materias primas, también tiene la necesidad de contar con trabajadores a los cuales se les pagan los salarios, y una vez que todo está elaborado, que toda la materia prima ha sido elaborado en zapatos, digamos, todos esos zapatos van al mercado, se venden los zapatos, y entonces ahí es en donde a través de los precios y de los costos llegamos a saber cuánto tenemos de ganancias, cuánto hemos gastado, que es el costo para producir esos zapatos, y cuánto hemos recibido en el momento de la venta. Esa diferencia son las ganancias. El objetivo de un empresario justamente es tener ganancias, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del empresario actualmente. Pero más adelante vamos a ver cuál es la naturaleza propia de esa franja de ganancias. Por el momento, sepamos que hay esas tres partes que tiene cada empresa. Y dentro de esas tres partes, la que más nos interesa, ¿no?, son los salarios y las ganancias. Porque los salarios y las ganancias forman lo que llamamos el valor agregado. Acá tenemos en esta nueva figura, tenemos la materia prima en negro, los salarios en amarillo y las ganancias en rojo. Cuando nosotros a la masa de salarios, el amarillo, le sumamos la masa de ganancias, el rojo, la total de esos dos elementos es el valor agregado. Se le conoce así porque es en lo que en el año la fuerza de trabajo crea, agrega a la economía, a lo que hubo antes, que son las materias primas, por decir, a lo que hubo antes, le agrega a través de salarios y a través de ganancias una nueva masa, y a eso se le llama un valor agregado, justamente porque está agregando a lo que ya existió. Y a ese valor agregado de una empresa, cuando sumamos todas las empresas, el valor agregado de todas las empresas, tenemos lo que se llama a nivel país, se llama el Producto Interno Bruto, el PIB, o algunos le llaman PBI, PIB o PBI, lo mismo, y es el resultado de la sumatoria de la masa de salarios y la masa de ganancias. Eso es lo que más nos interesa observar porque es lo que en el ejercicio económico en cuestión se está jugando. ¿Cuánto hay en salarios? ¿Cuánto hay en ganancias? ¿Y hacia dónde va? Entonces lo que me interesó a mí, algunos pensadores lo que les interesó en la franja de las ganancias era cómo el empresario explotaba al obrero. Y lo hizo muy bien y lo desarrolló bien a través de la noción de la plusvalía. Pero lo que nos interesa a nosotros acá ya no es ver cómo explotan al trabajador, sino cómo es que aparece la pobreza, cómo aparece la desocupación, que son los dos males más grandes de la humanidad. Y cómo transformar para llegar a un país en donde no haya pues, desocupación ni haya pobreza. Objetivos directos que conciernen a una nueva sociedad, a una nueva economía. Y entonces hay que mirar esta misma realidad con otros ojos, que eso es lo que he hecho. Mirar con otros ojos y me dan resultados bien prácticos y bien interesantes para resolver el problema. Entonces, tengamos en cuenta que el valor agregado es la masa de salarios más la masa de ganancias. O sea, la parte amarilla y la parte roja, sumándolo, nos da el valor agregado. Y si ese valor agregado de esa empresa le sumamos al valor agregado de todas las empresas, de los 3 millones de empresas que existen en el país, tendremos
el Producto Interno Bruto del país. A eso le llaman, a esa sumatoria, es convenido llamarle el PIB, el famoso PIB, ¿no? Bueno, entonces acá, en donde vamos a tomar bastante cuidado, es una cosa bastante simple y que nos da a ubicar la raíz del problema. La raíz del problema es de dónde viene la pobreza. Y es ahí en donde fácilmente no solamente ubicamos la raíz del problema, sino la solución del problema, que es lo más interesante. A través de la definición de Lincoln o de todos los modelos econométricos y otros que tienen los economistas actualmente en el Perú y en el mundo, no llegan a interesarse en este tema. Ellos se preocupan en otros temas, por eso es que decía, hasta la fecha, no hay ningún economista que haya propuesto cómo eliminar la pobreza. Y son economistas que han tenido muchos premios Nobel. Y ante una realidad tremenda, que a nivel mundial existe un gran desempleo, un masivo desempleo y una pobreza extrema de miles de millones de personas, no se han preocupado tanto en este tema, más bien se han preocupado en cómo hacer rico a los ricos. Ese es el objetivo fundamental de las escuelas de economía a nivel mundial. Cómo hacer ricos y más ricos a los ricos. En cambio, el interés que tenemos nosotros, que tengo, es de ver de dónde nace la pobreza y cómo resolver la pobreza. Y con esta gráfica es completamente fácil entender el problema y resolver el problema. Y esto es lo esencial. Luego veremos más adelante los detalles que a partir de eso salen. Pero lo esencial, la raíz del problema, no es la educación, es esto de acá que vamos a ver, ¿no? Jugando con la masa de salarios, la masa de ganancias y cuál es su dinámica en un clima de desigualdades socioeconómicas, en un clima de igualdad de oportunidades. Entonces, vamos a ver con claridad. Fíjense. En este cuadro tenemos esta masa de ganancia, la parte roja, y en la economía actual, todos nosotros lo sabemos, esta masa de ganancias pertenece a quien puso el capital, al propietario de la empresa, al que maneja la actividad económica. A él le pertenece el 100% de la ganancia. Entonces, en el conjunto de la sociedad, esta masa de salarios va a los trabajadores y esta masa de ganancias al dueño del capital, actualmente. ¿Y qué pasa? La masa de salarios que se le da a los trabajadores sirve para el consumo, para que se alimente, para que se vista, para que pueda llegar al trabajo mediante un medio de transporte, para que, bueno, tantos gastos que él tiene que son de consumo. Entonces resulta que su salario, en algunos casos, como que es una cantidad tremenda de los que ganan el salario mínimo, ni siquiera les alcanza para las necesidades vitales. Pero, en definitiva, digamos, toda la masa de salarios va hacia el consumo. Al fin de mes, por decir, o al fin de la semana, ya no queda nada. En cambio, esta masa de ganancias, al fin de la semana, al fin del mes o al fin del año, le queda neto, completamente disponible, no ha sido en ningún momento consumido, está íntegro para que él lo pueda usar en una nueva inversión, hacer una reinversión, incluso lanzarlo al ahorro, hacer lo que él disponga, el dueño del capital. Y es ahí en donde está el origen de las grandes desigualdades. Hubo un ejercicio económico en donde hubo necesidad de una masa de salarios para generar bienes como los zapatos, se venden los zapatos y ahí sale una ganancia. Entonces ahí resulta que, en principio, hay dos masas, masa de salarios y masa de ganancias. Pero cuando lo vemos, el desenvolvimiento de cada uno de estos elementos, la masa de salarios se esfuma, desaparece, mientras que la masa de ganancias está ahí.
Y es esa masa de ganancias es lo que le permite al dueño del capital hacerse de más en más poderoso. Y eso es lo que le permite a él crecer, agrandar su empresa y hacerse el todopoderoso, el que compra a los políticos, el que compra los medios de comunicación. En cambio, el asalariado, que al final del mes no tiene nada, que alcanzó justo para supervivir, pues simplemente no tiene nada como para poder ni siquiera defenderse ante un juicio. No tiene nada como siquiera, por ejemplo, educarse mejor, o viajar, o tener lugares de diversión, nada. Esa es la gran diferencia de lo que la condición del asalariado y la condición del jefe, del patrón, del que maneja la actividad económica. Y a este tipo de repartición yo le llamo repartición individualista. Repartición individualista porque de la repartición del valor agregado y a nivel país del PIB, la masa de salarios va y se consume, mientras que lo que queda neto al final del ejercicio, eso se lo apropia el dueño de la empresa, el dueño del capital, el que maneja el acto económico. Entonces, allí es un beneficio solamente para una persona, porque no olvidemos que el dueño de capital como persona, como empresario, él también tiene su salario y es parte de la masa de salarios. Por ejemplo, decía un CEO tiene 5 millones de dólares que gana. Esos 5 millones es parte de esa masa de salario. Ahí no estamos hablando de las ganancias. Las ganancias no tienen nada que hacer con los salarios de los trabajadores, de los administrativos de la empresa, del jefe de la empresa. Todos ellos son salarios. Y eso va allí y se consume, ¿no? Pero en cuanto a la masa de utilidades, eso queda neto, a libre disposición de quien maneje el acto económico. Y es ahí el gran problema, el inicio de las grandes desigualdades socioeconómicas. Es ahí en donde el que maneja el acto económico año tras año seguirá acumulando, haciendo más fortuna y más fortuna, mientras que la masa de trabajadores año tras año seguirá consumiendo el salario que se le da y sin tener ninguna aspiración más allá, ¿no? Y lo vemos en casos concretos. En casos concretos hace todos los esfuerzos necesarios, por ejemplo, para en 40 años hacerse una casita. Pero ha hecho ahorros extremos en su economía para ir poco a poco pagando una casa en 40 años, que es un activo que va a quedar. Pero en el caso de quien maneja el acto económico, él tiene el dinero sobrado para comprarse una o dos casas en el mismo ejercicio, si lo quiere hacer. Ya depende de la decisión de él, porque él lo tiene ahí. La totalidad de la masa de ganancias lo tiene ahí. Entonces, esa es una sociedad desequilibrada. Es una sociedad en grandes desigualdades socioeconómicas. Y la dinámica es esta. Mientras ese tipo de repartición exista, no hay solución. ¿De qué sirve cambiar a Dina por Castillo, por, ¿qué te digo, Kuczynski, o por cualquier otro hijo de vecino como presidente de la República? No tiene nada que hacer con este mecanismo. Cuando nosotros queremos resolver nuestro problema cambiando a los jefes de Estado, a los congresistas, al gobernador, en realidad no estamos incidiendo en la realidad del problema. Cuando decimos vamos a cambiar esto con una nueva constitución, no tiene nada que hacer con eso. El origen del mal está ahí. El origen del mal no está en la constitución. El origen del mal no está en que el presidente sea ratero. El origen del mal está ahí, en que la totalidad de las ganancias se lo lleva quien maneje el acto económico, sea chino, negro, indio, quechua, aymara, lo que fuere. Él es el dueño y se lo lleva todo. Por eso es que hemos visto en nuestro mismo país grandes empresarios que salen y salen de los pueblos originarios. Porque esa dinámica no tiene nada que hacer con la lengua, no tiene nada que hacer de dónde viene, no tiene nada que hacer si es doctorado o no es doctorado, no tiene nada que hacer con esos elementos. Juega esa dinámica. Y eso es lo que tenemos que entender.
Y si en esta pelea que tenemos nosotros de insurgencia nacional, en esta pelea de la insurgencia nacional, debe estar bien claro en el Perú profundo que está haciendo esta pelea, de que lo que tiene que resolver es eso. No es una cuestión solamente de sacar a Castillo de prisión. Ese es un acto, digamos, humanitario y de Estado de Derecho, como dicen. Nada más. Pero con eso no se está resolviendo el problema. Por eso es que vamos a exigir que Castillo, en su nuevo gobierno, digamos así, ¿ah? Castillo II, comience a iniciar la transformación, a jugar con esto. Cuando él hace un acto descentralizado, entre comillas, que dice del Consejo de Ministros en Puno, Consejo de Ministros en Apurímac, ¿está resolviendo esto? Nada, no lo toca en lo mínimo. Nosotros tenemos que tener actos que toquen a eso, porque esa es la raíz del mal. Mientras no lo toquemos, no hemos hecho nada. Y esto es lo que ha pasado durante 10.000 años, hermano. Desde hace 10.000 años, esta dinámica está pasando igual. Lo único que han cambiado son formas de trabajar, que yo le llamo procesos de trabajo. Eso lo vamos a ir viendo luego. Pero que conste que esta dinámica de que hay uno que se coge todo y el resto nada, eso viene desde hace 10.000 años. Entonces no nos centremos solamente en decir que el asunto está desde cuando Fujimori hizo su golpe de Estado y todo, su nueva constitución. No, de hace 10.000 años. Solamente que indudablemente hay variaciones, como por ejemplo lo que le llamamos el neoliberalismo, que es el que aplicó con mayor fuerza es Fujimori. El neoliberalismo es una de las, digamos, de las formas de expresión de este mismo modelo, en donde antes del neoliberalismo hubo una época del Estado-providencia, de los años 50, 70, a nivel mundial, y sobre todo en los países del norte, porque en los países del sur, como nosotros, siempre ha sido casi igual, no había ningún problema. En cambio, en los países del norte, después de la Segunda Guerra Mundial, y por el estado en que quedaron esos pueblos y esos países, es que se lanzó un montón de dinero para levantar las nuevas construcciones, los nuevos edificios, las nuevas escuelas, los nuevos puentes, las nuevas carreteras, cantidad de dinero se lanzó, pero que al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, la población comenzó a tener trabajo. Entonces ahí hubo el pleno empleo, por esa condición. Todos los que querían trabajar, trabajaban. Y es por eso que ahí incluso, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, por el desastre que causó esta guerra mundial, las mujeres entraron a trabajar lo que antes era prohibido. Porque la mayoría la casi totalidad de los hombres en edad, ellos estaban al frente de la batalla, en el momento del combate. Y para cocinar, para hacer, ¿qué te digo?, los nuevos zapatos, los nuevos vestidos, no había gente. Entonces entraron las mujeres a trabajar. Y es así como ellos logran una gran conquista por ese momento histórico que condicionó esa conquista. Entonces fueron momentos brillantes, digamos, para ese Perú profundo, para esa gente que está en el piso. Y eso es lo que en general se llamó el Estado-providencia. Y se le llamó Estado-providencia porque los dineros salían a partir del gobierno, del Estado. El Estado, al final, es el país. Es el país que lanzaba cualquier cantidad de dinero para que se hagan nuevas fábricas, para que se hagan nuevos colegios, nuevos puentes, nuevas carreteras, y en cantidades tremendas. Entonces dio trabajo a todo el mundo, incluso ahora las mujeres, todas entraron a trabajar, y ese país pues tenía ingresos monetarios. Y con esos ingresos monetarios, indudablemente, pues ya tenía que comprar su casa, comprar su carro, y se iban al cine, al teatro, en otras oportunidades no había ocasión ni plata. Ese es el Estado-providencia. Pero ¿qué pasa? Una vez que se construyeron las nuevas fábricas y los millonarios con este modelo, porque el modelo no fue cambiado, la forma de hacer la empresa era la misma, ustedes están viendo, comenzaron a aparecer las ganancias, y las ganancias que se acumulan y se acumulan, y cuantas más fábricas habían, cuanto más se producía,
más ganancias se iban acumulando en un solo sector de la sociedad. Eso es lo que permitió que a los fines más o menos de los años 70, los nuevos millonarios comiencen ya a imponerse al gobierno, haciendo que los presupuestos que ellos gastaban en nuevas obras, todo, comiencen a disminuir. Y comienzan a decir, ya no necesitamos un gobierno gastador, porque así lo llamaba, un gobierno gastador. Necesitamos un gobierno que ya sea mucho más prudente en el manejo de la actividad económica, del dinero. Y es así como comienzan a reducir el monto presupuestal. Comienzan a reducir el monto presupuestal, y eso es lo que ha hecho Fujimori. A un monto presupuestal ya chico, lo comenzó a reducir más. ¿Y cómo lo redujo? Pues vendiendo las empresas públicas, botando a la calle millones de trabajadores. Eso es el neoliberalismo. Es lo mismo, pero con una cierta diferencia en función de la época. Pero la dinámica fundamental es la misma. Es esta, que la totalidad del resultado neto se lo apropia quien maneja el acto económico. Entonces, si nosotros queremos cambiar, o cuando hablamos de transformación, queremos la transformación, el gran cambio, ¿en dónde está la transformación? En que precisamente esa ganancia ya no vaya a parar a las manos de quienes ni siquiera lo han trabajado. Y esta es la propuesta que yo les hago en este sentido, que esa totalidad, la masa roja, esta de acá, de las ganancias, vaya, el 100% sea entregado a la totalidad de los habitantes del país, que fueron ellos que lo crearon. Esta es la gran transformación. El que el 100% de las ganancias de las empresas pasen a la posesión de quienes lo generaron, o sea, la totalidad de la población, no solo los trabajadores, no se equivoquen. No sé, de varias corrientes aparecieron en los siglos XVIII y donde solamente ya se habla de trabajadores. Y a los neoliberales, liberales y a todos ellos que tienen esa mentalidad, pues les interesa hablar solo de trabajadores. Y solamente al hablar de trabajadores están hablando solo de salarios. Y al hablar de trabajadores están hablando solo de la masa de salarios y de la gente que trabaja. Y los millones que no trabajan, ¿quién los toma en consideración? Porque ya sabemos que en el Perú existen varios millones que no trabajan. Aquellos que trabajan, dice entre comillas, están en la economía informal. Muchos de ellos están vendiendo golosinas, están robando, están vendiendo su cuerpo, están yendo a la droga. Toda esa gente, fruto de ese modelo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es la raíz del problema y cómo lo podemos resolver? Ven ahí, de una manera fácil, práctica, es esa. Es la gran transformación, es esa. No es una bonita palabra la gran transformación. La gran transformación es un mecanismo de sociedad. ¿Y por qué les digo de sociedad? Lo vamos a explicar. Es una decisión de sociedad. Esto no lo puede decidir Pedro, Pablo, un conjunto de personas, un partido político, no. Un mecanismo de sociedad no lo deciden ellos. No es el resultado de una ley, no es el resultado de una constitución, no es el resultado de una asamblea constituyente por la más bonita que fuera. Tenemos que entender esto. Si no logramos captar esta cosa que es tan simple, no llevaremos nunca a cabo una transformación. Y ese Perú profundo seguirá siendo ese Perú profundo miserable que no tiene que comer, que no tiene dónde trabajar, que no puede incluso ni siquiera salir de vacaciones. Este es el gran tema, hermanos, de ahora, y sobre todo este es el gran tema de la insurgencia nacional en la que estamos viviendo. Este es el fondo de la insurgencia nacional. Coyunturalmente es sacar a un hermano que ha sido elegido presidente, que siga siendo presidente. Pero en el fondo, lo que tenemos que hacer, y ese presidente tiene que hacer, la gran transformación. Y la gran transformación es que la totalidad de las ganancias vuelva a quienes lo han creado, lo han producido. Es lógico, es racional. ¿Por qué lo van a apropiar gente que ni siquiera lo han producido? Ni siquiera se han ensuciado la mano para generar ese cúmulo de ganancias.
Eso lo tenemos que entender. Y se nos hace difícil porque nosotros hemos sido esclavos, hemos sido pongos, que el gamonal nunca nos dejó ir a la escuela y que lo único nos decía, ahí hay una chacra a producir, a trabajar, anda por allá, échale agua. Y nosotros, como pongos, pues, íbamos y le echamos agua. Nos preocupamos por el resto de la actividad económica, que hay una producción, que hay un nivel de ganancias, hay un sobreproducto. Nos preocupamos de eso, nada. No estaba en nuestra noción. ¿Por qué? Porque no manejamos ninguno de los elementos del acto económico. Y es por eso que el gamonal, el patrón ahora, el jefe de la empresa, es el que maneja todo. Es el que piensa. Nosotros no pensamos en estas cosas. Podemos ser doctores, ¿no? En medicina, altamente preparados. Ahí pensamos, pero en esa disciplina. Y de lo que estamos hablando no es eso. Lo que estamos hablando es sobre el bienestar de la población. Lo que estamos hablando es sobre el manejo del bien común, en donde todos estamos implicados y del cual todos nos deberíamos beneficiar, pero por ignorancia, pero por desconocimiento, porque nos educaron así a ser pongos y nos siguen educando en las escuelas, en las universidades, a ser pongos, a ser asalariados. Por eso es que no llegamos a entender el problema. ¿De dónde viene? Y lo único que nos queda cada 4 o 5 años es ir a poner nuestro voto y elegir a un miserable, que sabemos de antemano que es un miserable. Como ese Porky de alcalde de Lima. ¿Cómo un pueblo puede elegir a su verdugo? Bueno, hermano, y este tema lo vamos a seguir conversando y esperemos que en esta gran insurgencia nuestros hermanos pues sean más claros en sus decisiones y no se dejen llevar por este camino como el adelanto de elecciones, ¿ah? Que lo prefieren estos miserables verdugos, lo prefieren porque ellos van a seguir gozando de esos beneficios de ellos sin hacer nada. Entonces, tratemos de que en este momento crucial del 28 de julio de la insurgencia nacional, comencemos una nueva vida. Gracias, hermanos.